Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a hacer un programa un poco atípico dentro de la línea. A ver, ¿cómo lo explico? Pues es una entrevista, pero sin ser entrevista. Un cómo se hizo Arqueras de Nanz. Pablo, ¿preparado para ello? Sí. Ya nos ha ido contando pinceladas, Pablo, durante... Sí, he ido hablando de mi libro de vez en cuando, pero creo que ahora que ya ha llegado a tiendas, igual es un buen momento para que la gente que lo ha podido comprar o lo ha podido ver, pues entienda un poco mejor cuáles han sido las decisiones de diseño y cómo se hizo, vamos, que de eso va a estar este programa. Bueno, antes de empezar con la entrevista, tenemos un comentario en iVoox que vamos a destacar porque, bueno, dice verdades como casas en cierta parte, ¿no? El comentario es de David Vilches y nos dice lo siguiente: me ha gustado este tipo de contenido, muy remember de los inicios. ¡Ay, qué tiempos! Todavía recuerdo cuando me nombrabais, antes, cuando nadie os conocía. Ahora que sois influencers, ya no queréis nada con la plebe. Seguid con estos programas. Y esto nos lo comenta en el programa que hicimos especial de Año Nuevo con los comentarios de los oyentes que nos iban dejando a través de Telegram, respondiendo al tag creado por Detestable Games. Detestable Games. Lo siento. Sí, a ver. Sí, tiene sentido que le guste la sección porque fue muy colaborativa y estuvo muy bien. Sí. Pero también es verdad que los programas que hacíamos al principio, comentando pues los comentarios que había en diferentes redes, tenían sentido más que nada porque queríamos palpar un poco el terreno y saber cuáles son las sensaciones que estaba generando el podcast, pero luego ya lo comentamos que se hacía muy pesado, o sea, cada vez había más comentarios y cada vez había menos programa. Llegó un momento en el que los comentarios se comían la mitad del programa. Entonces, completamente. Decidimos animar a la gente a que se sumara al grupo de Telegram y los comentarios se hacen ahí. Principalmente. Luego hay gente que todavía comenta pues en YouTube o en iVoox o en lo que sea, pero en general es bastante más dinámico meterse al canal de Telegram y comentarlo directamente y nosotros respondemos y hay un ambiente pues más interactivo que lo que puede haber en redes. Entonces, no es que se nos haya subido la tontería ni que seamos influencers ni nada por el estilo, porque esto es un nicho súper pequeño. O sea, el mundo de los juegos de mesa es muy poca gente y el mundo de la creación de juegos de mesa menos gente todavía. Así que no es que seamos flipados ni nada por el estilo. Ya sé que es una vacilada que David no lo estaba diciendo por ahí. Pero es más que nada por agilidad, para no perder mucho tiempo en los programas, para que la gente vaya directamente al turrón, a lo que dice el título del programa, que no haya mucho contenido ajeno al tema del día. Y bueno, después de este inciso, espero que David Vilches se haya quedado contento con esta pequeña mención. Y vamos al turrón. Venga, vamos a la pequeña entrevista o la pequeña exposición que nos vas a hacer, Pablo, sobre la creación de Arqueras de Nanz. Obviamente no vamos a hacer la mítica entrevista que hacemos en este programa porque muchas cosas ya se conocen. Pero bueno, sí que está bien saltarnos toda esta parte en la que entrevistamos al autor y empezar directamente con este desarrollo del juego que es Arqueras de Nanz. Primero de todo, cuéntanos, ya lo has contado otras veces, pero da igual, repítete como el ajo. ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, el juego hay que contextualizarlo dentro de un proyecto que tenemos en la Universidad de Deusto de crear juegos de mesa para enseñar informática, para enseñar lo que nosotros llamamos pensamiento computacional, que es un conjunto de competencias que normalmente tiene la gente que sabe pues programación, sabe utilizar los ordenadores más allá del nivel de usuario, ¿no? Entonces, claro, al principio, pues lo primero que se me ocurrió fue lo obvio. Es como si queremos enseñar cómo funciona un ordenador,
pues hagamos un juego donde se enseña cómo funciona un ordenador, y ese juego fue Moon, ¿no? El proyecto, de hecho, no parte de la Universidad de Deusto, sino que parte, pues como ya he comentado otras veces, de que, bueno, yo estaba explicándole a mi hijo cómo funcionaba un ordenador y pensé que eso podía ser un juego, se lo conté a mi jefa y ella pensó que podía ser un proyecto. Y entonces ya conseguimos el proyecto y ya asumimos el compromiso de hacer algún juego más, no solamente Moon. Entonces, el primer juego estaba bastante claro. Durante el primer año del proyecto, pues las cosas funcionaron bastante bien, pero en paralelo también teníamos que diseñar algunos otros juegos. Entonces, yo tenía algunos prototipos así un poco verdes y el que más fuerza tenía era el de Arqueras de Nantes. En Moon, no sé si os acordáis o si lo habéis visto alguna vez, lo que simulamos es un ordenador de 4 bits y hacemos operaciones lógicas con él. En Arqueras de Nantes queremos simplificarlo un poco más, ¿vale? Porque nos dimos cuenta de que Moon funcionaba bien, pero funcionaba bien sobre todo en últimos cursos de primaria, quinto, sexto de primaria, primeros cursos de secundaria y en adelante, ¿vale? Si lo pones a tope de dificultad, pues incluso para la universidad se puede utilizar. Pero claro, nosotros hacemos un montón de talleres con gente un poco más menuda, un poco más joven, ¿no? Entonces, muchas veces, pues lo que teníamos que hacer era simplificar el propio Moon. Además, el tema, pues no terminaba de engancharles porque es realmente un abstracto con un tema un poco sutil por encima. Y bueno, yo he de decir que tengo un tester de juegos profesional, corro con todos sus gastos, es mi hijo. ¿Vale? Y entonces, pues hablando con él me dijo, necesito que el tema me llame más, y a mí lo que me mola pues es el rollo épico, matar orcos, librar peleas por la conquista de territorios, historias de estas, ¿no? Entonces, pues Arqueras de Nantes va un poco por ahí. El nombre tiene un pequeño guiño a la lógica binaria, porque Nantes suena un poco rollo Narnia, un poco así fantasioso, pero realmente es una operación lógica también. Es una AND negada, ¿vale? Entonces, mucha gente en la campaña Kickstarter me empezó a decir, bueno, yo igual me espero a la expansión de, yo qué sé, Guerreros de XNOR, que es otra operación lógica, ¿no? Y empezaron ahí a vacilar porque habían entendido un poco el chiste, ¿no? Y bueno, en general, mucha gente que ya sabe de qué va la fiesta, pues le hace gracia, y a la gente que no lo sabe, pues no le molesta, porque le parece un nombre les que entra tiene mejor cierto sentido. Entonces, el primer guiño, pues vino por ahí. Luego, el tema de las operaciones lógicas, me gustaba intentar enfocarlo de una forma diferente a como lo habíamos hecho en Moon. En Moon era trabajar con los bits a pelo directamente, los hemos puesto con lucecitas encendidas y apagadas, pero son los bits tal cual. Sí. Y en muchos otros sitios había visto cómo algunas operaciones lógicas, booleanas y tal, se representaban como conjuntos o como intersecciones de conjuntos, ¿vale? Pues el típico conjunto que se solapa con otro, y hay zonas que son solamente de un conjunto, solamente del otro conjunto, o zonas comunes, ¿no? Es lo que se llama típicamente un diagrama de Venn. Y pensándolo un poco, dije, bueno, pues los diagramas de Venn para explicar las operaciones lógicas están bastante bien, pero claro, son muy básicos porque solamente hay 2 bits, como quien dice, es un conjunto y el otro. Entonces metí un tercer conjunto, que también hay diagramas de Venn de 3 conjuntos bastante comunes, y eso es el tablero de Arqueras de Nantes. Es básicamente tres círculos que se intersectan y que están todas las regiones definidas. Solamente la región roja, solamente la región azul, solamente la región verde, y luego todas las intersecciones que hay entre todas ellas. Hay un punto central donde están los 3 estandartes, las 3 regiones coincidentes, y luego hay un área por fuera de esos 3 conjuntos, que es lo que yo llamo las montañas, que rodean un poco al valle de Nantes, que es la región en la que no hay ningún estandarte. Y entonces, como son 3,
pues es como 2 a la 3 el número de Sí. combinaciones que hay. Son 8 regiones las que hay, 7 territorios y luego las montañas del valle como tal, que es la 8ª región. Sí, encima estos círculos tienen una pequeña similitud no solamente con estas operaciones lógicas, sino también con estos círculos para los patrones de color. Cuando coges 3 colores y se solapan entre ellos, hace exactamente lo mismo que hace tu tablero. Eso no sé si estaba intencionado, pero creo que no. Y también tiene una coincidencia ahí. Sí, bueno, o sea, los diagramas de Venn los hemos ido trabajando para un montón de cosas. Sí que es verdad que hemos utilizado los colores típicos del ordenador, RGB, porque también son los típicos del cuerpo humano, ya estuvimos hablando de ese tema, y que podríamos haber aprovechado las regiones donde hay solapes para utilizar estandartes que fuesen la suma del color. Lo que pasa es que creo que ahí estaríamos igual metiendo demasiadas cosas. Sí, eso es complicarlo al exceso, pero me refiero que podría haberse hecho así también, porque el juego te da ese juego de los colores. Sí, exacto. obviamente innecesario para el funcionamiento del juego. Pero bueno, si por ejemplo con el tablero de arqueras de Nantes se quiere trabajar el modelo aditivo o el modelo sustractivo del color, podría funcionar perfectamente. Es como tú bien dices, todas esas intersecciones son las que típicamente se ven en el típico diagrama de suma de colores, bien sea sumando luces o sumando tintas, y se ven ahí las intersecciones, exacto. Bueno, el diseño del juego a priori empezó siendo para una única persona o de forma colaborativa con otras personas, ¿no? Sí, lo que ocurría es que normalmente para este tipo de juegos no sabemos cuál es el nivel de cada una de las personas, y hay gente que ha visto cosas relacionadas con esto y otra gente que no. Hay gente que lo pilla a la primera y hay gente que lo pilla a la séptima. Entonces nos daba un poco de miedo hacer un juego competitivo con varias personas, con 4 o 5 jugadores, porque podría darse el caso de que pues quienes mejor jugasen entrasen a tope y el resto pues no lo pillara, ¿no? Entonces a mí me motiva bastante empezar con solitarios que se pueden resolver de forma colaborativa en el aula, porque muchas veces pues hay situaciones del juego que se pueden resolver de maneras diferentes y la gente las puede aportar, y así nos ha ido funcionando bastante bien en los talleres que hemos ido haciendo. El juego como solitario pues es bastante sencillo de entender y bueno, luego tiene cierto azar, pero en general pues no supone ninguna complicación. Y más adelante, cuando ya el juego estaba bastante testeado y funcionando y tal, pues nos planteamos algunos modos a 2 jugadores, tanto el modo competitivo como el modo cooperativo. Y he de decir que las dos modificaciones o las dos variantes de juego fueron motivadas por testeos que hice con gente de Ludo, contigo en concreto, con José, el creador de La Viña. Pues me propuso el modo cooperativo, por ejemplo, y es básicamente aprovechar un juego que ya funciona para darle un toque diferente que en muchos casos pues ha gustado mucho. O sea, el tema de que se pueda jugar a 2 pues también tiene su aquel. Yo recuerdo cuando lo jugué por primera vez, esa versión ya casi final, y que estaba solamente pues el modo cooperativo, el modo solitario. Y yo me recuerdo a mí mismo dándote la matraca con tienes el juego competitivo para 2, ¿por qué no lo utilizas? Y tú, pero es que no tal, no le veías ahí las costuras, ¿no? Y yo creo que al final llegué hasta convencerte con decirte, mira, si lo tienes así, toma. Está hecho. Y sí, o sea, iba un poco en contra de mi objetivo inicial, que es básicamente enseñar estas operaciones lógicas de una forma que parezca que no estás aprendiendo, pero sí. Porque la parte que tiene en el modo competitivo, en donde una persona maneja a los orcos y otra maneja a los humanos, pues quien maneja a los humanos pues sigue haciendo un poco lo mismo, ¿no? Operaciones lógicas y tal. Pero quien maneja a los orcos, pues la estrategia que sigue es más de, bueno, voy a llenarlo todo, voy a intentar petar el valle de orcos y ya está, ¿no? Entonces ahí no estaba funcionando tanto
el objetivo educativo que hay subyacente. Sí, claro. Porque aquí alguna vez ya hemos mencionado que por un lado está la temática obvia, que es pues una temática fantástica, donde hay orcos, donde hay arqueras, donde hay guerreros, donde hay un valle que está siendo atacado, etc. Ese es el tema que todo el mundo ve. Pero el tema subyacente, que ve también bastante gente, es que aquí se están trabajando operaciones lógicas y operaciones de selección de regiones sobre una tabla, ¿vale? O sea, por eso en la caja del juego y tal decimos, bueno, con esto podrás aprender los fundamentos básicos de las bases de datos, porque realmente en una base de datos lo que solemos tener es una tabla, un conjunto de datos, y lo que normalmente se hace con esa tabla son dos cosas: meter más datos, que ahí pues tampoco hay mucho que hacer, o, bueno, aquí estamos metiendo más orcos, así que igual sí que podrían entenderse las cartas de horda como inserciones en esa base de datos, pero sobre todo lo que nos suele interesar es hacer selecciones de algunas partes de esos datos, pero no otras partes, ¿vale? Entonces, esa metáfora de seleccionar algunas cosas, pero no otras, la trabajamos mucho con los territorios que están siendo atacados, son los que tenemos que seleccionar para tirar ahí las flechas, y si nuestra selección no es muy precisa, el juego nos penaliza. ¿Cómo nos penaliza? Bueno, pues si tiramos flechas a poblados que no están siendo atacados, pues perdemos más flechas que si tirásemos flechas a donde nos han pedido, básicamente, que es donde están siendo atacados. Y luego también están la figura de los guerreros que tienen cierto apoyo cuando luchan cuerpo a cuerpo, pero también suponen una complejidad extra a la hora de hacer nuestras selecciones, porque dices, mira, podría hacer esta operación lógica de selección del tablero, es decir, voy a disparar a todos los territorios que no tengan el estandarte rojo, pero de repente resulta que entre los que no tienen el estandarte rojo, pues hay uno donde tenemos un guerrero por ahí suelto que nos lo vamos a cargar si disparamos ahí. Entonces, bueno, el tema del fuego amigo, pues a veces nos dificulta un poquito más ese tipo de selecciones que hacemos, y esa era un poco la gracia del juego, intentar animar a quienes estén jugando al juego a pensar un poquitín cuál es la selección óptima de territorios para el escenario concreto que nos toca para esta ronda o para las rondas siguientes, ¿no? Y con eso en la cabeza, intentar ver cuál de todas las cartas de acción tenemos disponibles, porque hay algunas que están, solamente hay 4 de las 7 que hay disponibles por cada ronda. Encima, si tenemos alguna repetida, pues igual tenemos hasta menos de 4. Y bueno, pues entonces dices, bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer, yo ya tengo claro cuál sería mi selección, pero con las acciones que tengo que pensar otra diferente, que no será tan buena, pero quizá me ayude a ir mejorando mi situación en la batalla. Luego hablaremos también del arte, hablaremos del diseño final y de esa iconografía que se ha elegido para el juego, pero antes me gustaría preguntarte cosas que yo creo que te las he preguntado en algún momento y que considero que son interesantes para cualquiera que esté escuchando este programa. Lo primero, el diseño del juego. Cuando tú empiezas a diseñar el juego, imagino que te fue casi rodado el hecho de decir, vale, tengo estas funciones, las quiero plasmar, me hacen falta estos elementos, y casi se te vino solo, ¿no? El crear ese mapa y el crear esas cartas con esas funciones que hicieran pues esas combinaciones respecto al mapa, ¿no? Entiendo que eso casi era, no, es que no hay otra forma. Sí, bueno, yo es que las cartas de acción las tenías pensadas antes que el juego, porque es básicamente los contenidos que quiero tratar. Entonces, lo que más me costó, entre comillas, aunque tampoco tanto, porque, como te digo, estuve haciendo una búsqueda de qué es lo que se había hecho hasta ahora, y había gente que había trabajado cosas así, no tanto para juegos de mesa, pero para explicaciones un poco más visuales, fue el tema de las intersecciones de conjuntos y tal, ¿no? Entonces, yo sabía que quería trabajar con las operaciones lógicas que había trabajado en Moon, quizá las más lógicas, que a veces en Moon no se usan tanto, que son las cartas rojas de Moon, que la gente las percibe como muy difíciles. Pues aquí quería darles otro enfoque, intentar que fuera mucho más visual, que no hubiera que pensar en absoluto en binario. Aunque aquí están pasando cosas en binario, pues que el tema estuviera tan bien hilado, que el binario pues fuera tan sutil que mucha gente ni lo viera, ¿no? Sí, entonces, yo ya sabía que tenía que tener cartas de acción AND, OR,
not. Con la XOR tenía mis dudas, porque XOR siempre es una operación que genera cierta confusión, pero dije, bueno, como aquí vamos a tener un mapa, y justo en el mapa, cuando haces una XOR, es como que se forma una X en mitad del tablero, seleccionando las regiones o los territorios que vas a atacar, pues creo que es la mejor manera para contar una operación que genera tantos conflictos. Porque está encima de forma visual dentro del tablero. Eso es. Entonces, una vez que yo ya tenía las cartas de acción, lo siguiente que hice fue investigar, buscando en muchos pues libros de informática para niños, libros de informática para principiantes, etcétera, a ver qué metáforas estaban utilizando en esos contenidos adaptados para gente que todavía no controla mucho. Y una de las que vi, pues fue el tema de los conjuntos, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, pues si ya tengo estas acciones y estos conjuntos y mi hijo me está pidiendo orcos, tengo una región que está afuera, pues esa región va a ser especial, voy a montar un valle y las montañas van a estar siempre por fuera, rodeando todo el valle. Ahí voy a poner a algún elemento especial. Y en el resto de sitios, pues voy a intentar que la gente haga selecciones de territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió eso, que había 3 pueblos que vivían en armonía en el valle, rojo, verde y azul, pues porque tenía pegatinas de esos colores y porque son colores primarios, no me rompí mucho la cabeza. Sí que es verdad que me daban un poco de miedo con el tema de las dificultades para ver el color de algunas personas. Pero creo que lo solucionamos de manera bastante elegante, haciendo que los estandartes tuvieran una iconografía. Y bueno, pues la iconografía estaba bastante asociada a su posición en el mapa, y a mí se me ocurrió que podría haber zonas más boscosas que tuvieran pues el estandarte verde, porque es de bosque o de árbol y tal. Que hubiera algunos lagos o algunos cuerpos de agua y que fueran el estandarte azul, o un río o algo por el estilo. Y el otro, pues pensé en algunas peñas rojas o algo así, ¿no? Entonces ya más o menos lo tenía así. Una vez que pensé en esas 3 cosas, también se me ocurrió para que hubiera cierta coherencia con la gente que puede ver el color y la gente que no puede ver el color, hacer que, por ejemplo, el estandarte de las montañas se parezca bastante a un triángulo, porque bueno, una montaña, si la simplificamos mucho, se parece bastante a un triángulo. El árbol, como ya el triángulo estaba usado, porque puede haber pinos que son muy triangulares, pues vamos a elegir un árbol que tenga una copa muy circular y que parezca algo como un círculo, y que se vea un tallo muy corto de ese árbol y una copa muy, muy circular. Y para el agua me tocaba el cuadrado, que claro, no hay lagos con forma de cuadrado normalmente, pero si pintamos unas onditas así formando un bloque más en cuadrado, pues puede valer, ¿no? Entonces, incluso sin ver los colores, pues tenemos esa ayuda de triángulo, círculo, cuadrado que nos puede ayudar. Claro, yo hice una aproximación bastante cutre, y luego cuando vino Pedro Soto, pues lo arregló. Lo arregló bien, ¿no? Lo puso muy chulo, pero vamos, la idea estaba ya pensada de antemano antes de que el arte estuviera bien hecho. Lo que pasa es que, claro, hacían falta las manos expertas de Pedro para que esa protoidea que todavía está sin definir, pues llegara a buen puerto y ahora pues el juego tiene esa coherencia que la gente igual a veces ni se da cuenta, pero que la gente que necesita esa ayuda pues le va a venir bastante bien. Otra cosa que sí que hizo muy bien Pedro, y que eso no es para nada mérito mío, es las ideas que yo tenía de que, bueno, hay un bosque por aquí, hay un cuerpo de agua, hay unas montañas, estaban súper pegadas con cola a eso, o sea, no era nada orgánico la idea que yo tenía del valle, ¿no? El valle pues tenía como zonas, se notaba en mogollón que eran 3 conjuntos, ¿no? Entonces él, que tiene mucha experiencia en este tipo de ilustraciones, pues lo que hizo fue
algo mucho más orgánico, que es pues que hay una montaña desde donde nace un río, ese río atraviesa un poco todo el valle, ahí ya tenemos pues las zonas que tienen azul, el bosque pues está a un lado, las montañas están a otro, en algunos sitios hay un cargadero que está en las montañas pero que está tocando el mar, luego hay una isleta por ahí que está en el mar y es la zona donde solamente hay azul. Entonces eso lo pilló de maravilla de qué iba la fiesta y creó un mapa del Valle de Naz mucho mejor que el que yo tenía en mi cabeza. O sea, ahí tiene un meritazo pillar el concepto y decir, bueno, vale, sí, el concepto es este, pero déjame un poquito de libertad para que yo le dé mi toque y quizá te guste más. Y efectivamente, lo que me propuso me flipó, me pareció que encajaba perfectamente en lo que tenía en la cabeza. No en lo que tenía en la cabeza, en lo que debería ser el juego. Entonces yo tenía claro en la cabeza qué debería ser el juego. Con mis limitaciones de diseño planteé una cosa y Pedro fue capaz de ver más allá de lo que yo le planteaba y decir, bueno, vale, entiendo lo que quieres decir, pero también entiendo que esto se puede decir de mejor manera así. Y bueno, el Valle de Naz me parece una chulada y desde aquí lo digo. Sí, el juego es precioso. Antes de pasar, antes de que te haga más preguntas de respecto al diseño gráfico, te quería preguntar sobre la IA de los orcos. Yo creo que mucha gente se puede preguntar por qué utilizar 3 tabas y no utilizar quizás un dado personalizado, un mazo de cartas. ¿Por qué estas 3 tabas? Sí, esto es algo que a mucha gente le ha molestado y a otra gente le ha parecido guay. El tema de las 3 monedas o las 3 tabas o como queráis llamarlo tiene que ver sobre todo porque no nos tenemos que olvidar que este es un juego para enseñar informática y a mí lo que siempre me suele gustar explicar es que si queremos sortear algo entre un número pues, arbitrario de gente, con solamente tener una moneda ya vale. O sea, no necesitamos tener un dado de 37 caras ni nada por el estilo, sino que simplemente con una moneda, es decir, con un valor binario, pues puedes conseguir el número que tú quieras, tirando la moneda tantas veces como sea y apuntando lo que ha salido o recordándolo, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, tenemos 8 regiones, pues 2 a la 3 es 8, ¿no? Y estos 3 bits que tenemos, que son las monedas, pues son los que van a decidir en qué lugar va a aparecer el siguiente orco. Y cuando no sale ningún estandarte, pues lo que sucede es que se elige la región nula o la región vacía, que son las montañas. Y ahí es donde las arqueras pues tienen que salir por patas y en su huida normalmente suelen perder flechas, ¿no? Entonces, esto se podía haber modificado y haber dicho, bueno, pues vamos a gastarnos un poco más de dinero, vamos a hacer el juego un pelín más caro y vamos a hacer un dado de 8 caras personalizado con los estandartes y tal, y era una de las opciones. Lo que pasa que a mí me daba un poco de pena porque en un D8 no se ve tanto el binario, ¿vale? El binario ya te lo dan compuesto, como quien dice. Claro. Aquí con las monedas se ve claramente cómo cada uno de los bits aporta su valor para conformar ese número, ¿no? Entonces, pues es un componente que provoca una mecánica que me gusta bastante desde el punto de vista informático. Luego, para la gente que se desespera un poco con las tiradas de monedas, pues en la carta de referencia, por el otro lado, hemos puesto la equivalencia entre las combinaciones de estandartes y un D8, ¿vale? Entonces, de hecho, aprendiéndote esas equivalencias, lo que aprendes es a contar en binario desde 0 hasta 7, claro, ¿vale? Porque es cada uno de los bits. Y también estamos trabajando, que saldrá pues en breve, a finales de mes o antes, en una pequeña aplicación web donde que cada vez que tú entras te sale una tirada de arqueros de Naz. De tal forma que la podemos tener en el móvil y cada vez que hacemos un tap, un clic en la pantalla, pues sale una nueva tirada. Entonces así es mucho menos molesto. No es que el juego se juegue con el móvil, pero pues no hay que andar tirando monedas y yéndolas a buscar en mitad de la mesa, lo que sea, sino que
pues rápidamente vamos a tener ahí las tiradas, que es igual sí, un poco lo más raro del juego, lo que a la gente pues le puede hacer más o menos gracia. Tengo comentarios airados de las dos partes, ¿vale? O sea, hay como mucha efusividad en esta parte. Hay enfrentamiento, hay gente ¿no? que... Gente sí, que queda para pegarse. No, a mucha gente le he dicho, oye, tú que ya has jugado a muchos juegos, igual te interesa sacar unos cuantos de 8 y dejarte de las moneditas. Y me dice, no, es muy guay, porque las agitas en la mano y haces como que venga, por favor, que no salga aquí. Y le hace más gracia, ¿no? Luego también hay gente que se ha quejado del azar, ¿no? Decías antes, ¿por qué no un mazo de cartas? Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Fuentes de azar con memoria, fuentes de azar sin memoria. Los dados y las monedas pues son un tipo de dado. No tienen memoria. Entonces, a mí me gustaba ese componente azaroso que evitara el análisis parálisis, ¿no? Sí, Con Paco lo hemos hablado alguna vez. Sí. Eso es. Que no quería hacer un mini euro de un cuarto de hora. O sea, quería hacer algo que dices, mira, pues hay partidas que vienen más difíciles y otras que vienen más fáciles. Sí, claro. Y bueno, pues así es la guerra también un poco, ¿no? Entonces, metiendo azar, hemos visto que en la edad a la que nos queramos dirigir, pues triunfa, porque la gente está ahí como, va, déjame tirar a mí, que tú siempre nos pones los orcos no sé dónde y tal. Y se montan ahí pues pequeñas dinámicas que nos interesan, ¿no? Que la gente se emocione con algunas tiradas épicas, con algunas cosas así, ¿no? Hay momentos de azar que son interesantes desde el punto de vista del diseño, por eso, porque es un juego muy sencillo, pero que genera ciertos momentos bastante divertidos causados por el azar. Mientras que un mazo de cartas pues suele gustar bastante más a la gente que le van más los euros o que le van más pues juegos de Dungeon Crawler pero más modernos, ¿no? Que no sea una ensalada de dados eso, sino que vayas viendo y dices, mira, pues es que ya me han salido muchas veces aquí, no creo que vuelva a salir aquí. Y de hecho, eso es lo que queríamos evitar también. Por ejemplo, en Pandemic utilizan pues las cartas de pandemia o en la Isla Prohibida, las cartas de las aguas suben o cualquier cosa de estas, para que no te confíes, para que digas, joder, como te salga una carta de estas, te vuelven a atacar en los sitios que ya estaban atacados, ¿no? Sí. Y entonces aquí pues pasa un poco parecido, pero sin esas cartas. Dices, no te confíes, porque puede darse el caso de que en una mala tirada esto que tú pensabas que estaba tan bien defendido pues se vaya al garete, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que, claro, sí, con las tokens, como bien has dicho, mantiene esa esencia en la que ves el bit, como tú decías, ¿no? Es ahí justo lo que quieres ver. Y también las monedas creo que es bastante temático respecto al juego. Creo que es algo que en esa época medieval se utilizarían. Unas monedas y tiras exacto. Es así. Podría haber un dado, pero el dado de 8 caras no sería un dado quizás de 4 caras. Entonces sí, a mí me parece correcto. A mí sí me gustan las monedas, aunque la primera vez que lo vi dije, joder, pues se podría hacer con un dado, ¿no? Sí. también pensé lo mismo, pero bueno, de pensarlo luego en la práctica como es, a mí sinceramente no es algo que me moleste. Creo que es algo que está bien. Sí, luego el haber incluido dos juegos de monedas diferentes te permite también acelerar las tiradas. Sí. ¿Vale? O sea, es como si tuviéramos 2 de 8. Sí. Entonces, muchas veces las tiradas son de 4 orcos o así, y con tirar 2 veces las 6 monedas, pues ya se resuelve bastante rápido. Aún así, como os digo, vamos a hacer la app para que la gente que no esté del todo contenta con lo de los... monedafóbicos. Moneditas. Eso es. Monedafóbicos pueden tener un móvil encima de la mesa y jugar... además sin hacer ruido. Perfecto. Bueno, pasemos a la parte del diseño gráfico, la ilustración y demás. Ya has dicho que Pedro Soto ha ilustrado este juego al completo y que ha tenido bastante peso a la hora de decidir ciertos elementos del juego para su visual y no solamente el aspecto final, sino la funcionalidad. Como puede ser esta iconografía, que sí va de la mano a lo que tú tenías en mente, pero que lo ha refinado. Sí. Bueno, claramente después de la experiencia de Moon, donde hice yo todo, incluso las ilustraciones, porque no son ilustraciones, son simplemente diseño gráfico. Iconos, sí. Vi que pues hasta ahí llegaba mi capacidad, ¿no? En cuanto cambiamos de tema a un tema fantástico medieval, pues tenía claro que quería un ilustrador profesional y...
Bueno, mi primera opción fue Pedro Soto básicamente por dos razones. Primero, porque tenía cierta confianza con él por estar en Ludo Norte. El Ludo Norte es un subgrupo, un grupito que tenemos la gente de Ludo, de la asociación Ludo, de las provincias que están más al norte. Para no estar 300 en un canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues estamos la gente de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla, León, La Rioja y casi hasta Galicia llegamos, sí, yo creo. a Galicia también. Igual Sí. hay alguien de Aragón, puede ser, depende cómo de lejos le pille, porque también hay Ludo Zaragoza. Claro. En Ludo Zaragoza o Ludo Aragón hay gente de La Rioja también, entonces algunos de La Rioja están con nosotros, otros no. El caso es que con Cantabria pues tenemos un buen entente, porque además están ahí Minas Tirith, está José Antonio Abascal, está Pedro Soto, está Pedro Alberto, y bueno, pues hay bastante jaleíto por ahí. Y claro, Pedro Soto pues es un Pope, un papa de la ilustración de juegos de mesa y también de los juegos de mesa en sí. O sea, no solamente desde el punto de vista de ilustración, sino que conoce, pues tiene una editorial, diseña juegos de mesa, ha estado en chorrocientas mil convenciones y en prototipos da un feedback de calidad. Vamos, sabía yo que pues bueno, yo partía un poco, decía antes en Telegram, todavía tenía la L, ¿no? De cuando te sacas el carnet llevas unos meses. Bueno, sí, he sacado Moon, pero lo he sacado a mi bola y bueno, ha ido bastante bien, pero bueno, es un juego muy peculiar y tal. Entonces, bueno, yo todavía me considero que llevo la L en el cristal de atrás. Y entonces me daba bastante seguridad que Pedro pues estuviera por ahí. No solamente para hacer el diseño como tal, yo ya sabía que no me iba a mandar ilustraciones así tal cual, sino que me iba a dar ideas de maquetación, me iba a dar ideas de tamaños, de materiales, de todo. A pesar de que él, como ilustrador, pues me echaba a mí un poco la bronca de decir, joder, es que no tienes decididas unas cosas que son importantes para decirle a un ilustrador. Es como cuánto de grandes van a ser cada uno de los materiales y tal. Y dice, bueno, pues lo vamos mirando un poco sobre la marcha. Y dice, no, es que eso no puede ser así. Y digo, bueno, vale, pues, lo siento mucho, pero estás montado en un coche que tenía la L detrás, ¿vale? Así claro, que me vas a tener que ayudar un poco. Y dice, vale, o sea... ¿hay posibilidad de modificar tamaños y tal? Digo, sí, posibilidad de modificar hay tanta que no los tengo definidos. Yo tengo definido mi proto y te digo cuánto miden en el proto y yo quiero hacerlo bastante parecido, pero no va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que han ido cambiando, pues el tema de los orcos y de los guerreros, pues a Pedro se le ocurrió que en lugar de andar... súper justos de unos o de otros en determinados momentos de la partida, pues podemos hacerlos reversibles y nunca va... Si hay un mogollón de orcos es porque los guerreros están perdiendo y no va a haber muchos guerreros. Claro. Y al revés, si hemos conseguido dominar el valle con muchos guerreros, no vamos a tener tantos orcos en juego. Así que hacerlos reversibles pues fue una idea muy buena de alguien que ya ha hecho bastantes juegos y que sabe optimizar la producción del juego en sí y además pues simplificar todo, ¿no? Y bueno, el tema del tono general del juego, yo le dije, mira, partimos de la idea de mi tester profesional, de mi hijo, que venía del HeroQuest. Entonces, si se puede parecer algo al HeroQuest, y se lo tomó al pie de la letra. O sea, las ilustraciones son súper HeroQuesteras. O sea, los orcos incluso les ha puesto bordes a las cartas, que ya es algo como bastante old school. Mucha gente me ha dicho, hombre, esto ya no se lleva. Y digo, ya, pero precisamente porque no se lleva, a mí ya me empieza a gustar un poco. O sea, que tenga ese toquecito ochentero, pues me hace bastante gracia. Entonces, las ilustraciones fueron un poco así, un poco de tirar de fantasía épico medieval ochentera.
Lo que pasa que claro, con técnicas modernas, por ejemplo, pues la carta de la bengala con el fulgor ese, pues está súper chulo. Algunos fondos degradados y tal, que igual en ilustraciones antiguas pues era más costoso de hacer, pues aquí gracias al ordenador pues supongo que él los habrá hecho mucho más fácil, etcétera. Entonces, algunas cuestiones importantes con respecto al diseño, ya hemos dicho, el mapa es 100% obra de Pedro, basados en mis recomendaciones, pero llevadas muchos más allá. El tema de las monedas también, pues yo había puesto los estandartes y ya está, y me dice, hombre, para diferenciarlas, pues te pongo aquí unos bordes metálicos y otra, bueno, pues muy guay, o sea, genial. Luego estuvimos debatiendo algo que nos han criticado algunos compradores, es decir, las cartas de acción deberían tener ilustraciones diferentes para reconocerlas más fácil. Y bueno, después de debatirlo con él, yo le decía que sí, él me decía que mejor no. Al final me convenció porque alguien puede pensar, no, claro, ¿qué te va a decir un ilustrador? Cuantos menos dibujos haga, mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que si son todas iguales, te tienes que fijar en lo que yo quiero que se fijen, claro, que es en el nombre de la carta y en el esquema, en el esquemita que hay abajo, para entender la operación que se está haciendo, ¿vale? Entonces, si tuviera una ilustración diferente, muy probablemente mucha gente jugaría sin mirar lo que a mí me interesa que miren, ¿no? Que es el nombre de la carta y qué es lo que hace. Entonces, pues lo hemos forzado así por eso. Y luego, otra cosa que le insistí bastante a Pedro y que lo ha hecho de maravilla es que el juego se llama Arqueras de Nat, las protagonistas son las arqueras, pero no quería unas arqueras, pues típicas que se suelen poner en algunos juegos de fantasía donde aparecen medio en bolas y parece que van a la guerra. Son unas arqueras que serían de verdad arqueras así, en la época, o sea, normales, no sé, una persona normal vestida de yo me imagino guerra. A alguien yendo a la guerra y yendo a unas montañas a resguardarse y no me las imagino medio en bolas, claro. Me las imagino como las ha dibujado Pedro Sot, ¿vale? Sí. Con unas botas hasta antes de las rodillas para poder moverse bien, unos trajes que le dejen movilidad en los brazos pero que les caliente el resto del cuerpo, cinchas para apretar ahí pues el carcaj o cualquier cosa de estas, y partes de cuero por si acaso pues te cae algún golpe o cosas así, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido pues está muy bien traído la ilustración principal de la caja y de la carta de arqueras, etcétera. Es 100% lo que yo le había pedido y en ese sentido estoy bastante contento porque la representación que suele haber de las mujeres en algunos juegos de mesa es bastante lamentable, y en este caso pues creo que no ha sido así. Y aparte que te saca de la temática, ¿no? Es como que le quita importancia a una temática que quizás debe de ser pues importante, dura o como lo quieras ver, y de repente te ponen una persona medio en bolas enseñando cachos y dices, bueno, ¿y qué pinta todo esto? Esto es una fiesta ahora de repente. Sí, efectivamente. O sea, en teoría el valle donde vive toda tu familia está en peligro de muerte y tú vas en bolas al monte a tirar flechas. Pues no, vas pertrechada con todo lo que puedas para que la batalla sea lo más favorable posible, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso también sería pues bastante antitemático. Entonces, bueno, en un escenario de guerra... pues gente vestida de guerra creo que tiene sentido. Es lo lógico, sí. Esto ya lo hablamos con Paz Navarro en la entrevista que le hicimos, y es lo que yo decía, ¿no? De que tiene que ser acorde a lo que me estás contando. O sea, la ilustración tiene que ser acorde a lo que me estás contando. Me da igual que sea hombre o mujer, pero que sea acorde a lo que me estás contando. Por otro lado... claro, los guerreros tampoco tendría sentido que fueran a pecho descubierto a pelearse contra bueno, orcos. A no ser que sean nórdicos locos, entonces igual sí. Pero... si están en modo berserker y se han comido unas setas, pero pues la cosa es esa, ¿no? Que si estás en modo arqueros que van en modo berserker, pues puedes tener a hombres y mujeres que van con esa misma vestimenta parecida, de poca ropa, pero hombres y mujeres, ambos. Y no tener a un guerrero con una armadura súper tocha y de repente la mujer que va con el arco ahí medio en pelotas. No tiene ningún sentido, vamos. Entonces, a mí la ilustración yo creo que es de recibo decirlo, que si te fijas, o sea, es una ilustración que no llama la atención. O sea, tú ves la portada y dices... Pues una portada de que salen unas arqueras y tú no estás pensando en nada de, joder, pues ni han sexualizado ni por qué no han puesto a hombres ni nada, ¿no? Creo que es súper correcto porque hace que normaliza este concepto que
pues todo lo que se está luchando, ¿no? Para que se llegue a la igualdad de las mujeres. Creo que esa portada, no sé si tú lo ves así, pero yo lo veo así. Creo que es un punto extra que favorece este movimiento de la igualdad. Sí. O sea, yo lo vi clarísimo cuando nos llegaron los primeros prototipos a casa. Me llegó un paquetito de AGR Priority y lo abrí. Les llamé a mis hijos para que lo vieran y lo primero que dijo mi hija: son chicas. O sea, no se lo esperaba. No se esperaba que su padre hiciera un juego de chicas. Uh-huh. Y que las protagonistas pues fueran mujeres, ¿no? Y solamente por eso ya ha querido jugar. Y el juego, o sea, el juego de Moon ha jugado 0 veces, le interesa 0. Y esto, que yo creo que no quita a ningún jugador chico, porque sigue siendo bastante guay y sigue teniendo todo lo que pues normalmente tiene un juego de fantasía épico medieval. Atrae a pues igual a gente que no se había planteado que la fantasía épico medieval le puede molar, ¿no? Por ejemplo, mi hija, que es todo unicornios, destellos y cosas de estas. Entonces, de repente, al verse representada en la portada, decir, mira, pues hay una chica que podría ser yo zumbándome orcos a arcazo limpio, ¿no? Entonces, a flechazo limpio. Pues cuéntame un poquito más de esto, que igual me interesa, ¿no? Creo que es que no resta, pero sí que suma. Entonces, pues viene bien. Y además de una manera que tampoco es muy panfletera, ¿no? Es bastante sutil. No. Es que eso es lo que yo considero que es lo bueno. Que no es, que es algo que no llama la atención ni para una cosa ni para la otra. O sea, es algo normal. Algo que debería ser normal, o por lo menos. Sí. Algo que hacia donde deberíamos eso ir, es lo que yo creo que debería de ser todo. O sea, ni resaltar un lado ni resaltar el otro. Que todo el mundo vea eso como que es normal y ya está. Y creo que esa portada lo consigue y el juego lo consigue en sí. Bueno, dejando de lado temas que no son el funcionamiento del juego, por último, resaltar la iconografía que habéis usado. No sé si ha sido por tu parte, por parte de Pedro Soto, pero cuando yo jugué el prototipo jamás me imaginé, el prototipo antes de que fuera diseño final, ¿vale? Sí. Jamás me imaginé que hice yo con pegatinas, que llegara a tener una iconografía tan clara como la tiene estas arqueras de Nanz. Ha habido un trabajo de ergonomía, de facilitar pues la comprensión de cada uno de los materiales que hemos utilizado y me ha venido bastante bien que Pedro no haya jugado al juego explicado por mí, sino explicado por las reglas y explicado por lo que él va entendiendo. Claro. Entonces ahí teníamos un pequeño diálogo de besugos de que no nos estábamos enterando y cada vez que había cierto conflicto o cierta dificultad para entendernos, lo apuntábamos y decíamos, a ver, esto, si tú no lo estás entendiendo, que eres don Pedro Soto, pues cualquiera que se compre el juego así sin venir a cuento, pues probablemente tampoco, ¿no? Entonces, pues el tema de las monedas ha habido que explicarlo más claramente en las instrucciones, el tema de los estandartes, intentar ayudar con eso, los diagramas que se han utilizado en las cartas de acción para que sea más fácil de entender cada una de las operaciones que se están haciendo, un montón de párrafos que se han ido cambiando de explicaciones en las reglas, etcétera, ¿no? Entonces ha habido ahí una barrera que teníamos de comprensión entre Pedro y yo. Yo tenía el juego en la cabeza, él lo tenía que dibujar y le valía no entender del todo algunas mecánicas, pero cuando nos metimos con el libro de instrucciones, el libro de reglas, pues ahí ya empezaban a... Dice, mira, es que quiero hacer un pequeño setup y lo he hecho así. Digo, no, pero es que esto no puede ser así. ¿Cómo que no? ¿Si esto dónde lo pone? Ah, pues no lo pone explícitamente, pero se sobreentiende y dice, no se sobreentiende nada. Sí. Vamos a escribirlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar ayudar al máximo con los componentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esa pequeña incomunicación que teníamos, pues nos ha venido bien. Sí, yo recalco que creo que con este juego has hecho una distribución buena en el sentido de cuando tenías las primeras copias de prototipo que eran de preproducción y demás, ¿no? Algunas las hiciste llegar a diferentes personas, una de ellas a mí, no sé a cuánta gente le hiciste llegar, pero... 10 hicimos, sí. Sí, claro, entonces yo cuando yo me leí el manual, porque sabía que habían cosas que habían cambiado desde que yo lo jugué la última vez hasta esta. Y
y incluso eso, pues yo veía cositas que se podían cambiar o que no había entendido completamente. Sí, he dicho Pedro, pero realmente sois unos cuantos. Pero yo solamente he hecho un pequeño apunte en el sentido de que cómo lo he vivido. Pero creo que es algo importante. Quizás no a mí porque ya había jugado al juego, es más a gente como a Pedro Soto que no había jugado y que se leyera a través del manual, ese primer manual, que se leyera el reglamento para poder ver qué es lo que falla y lo que no. Creo que eso se debería hacer siempre con todos los juegos, que creo que no se hace, eso no se hace, o sea, directamente. Sí, lo que les pedimos a AGR es que nos fabricaran un juego con los componentes casi finales, pero sin el manual. Entonces yo el manual pues lo tenía en Word y lo metí pues maquetado un poco regular, pero lo metí ahí dentro de cada uno de los protos y lo mandé, ¿no? Entonces con la idea de eso, de que, bueno, todavía es súper cómodo hacer cambios en el manual porque todavía está en Word y decidme todo lo que queráis cambiar porque no quería cagarla con el manual como la cagué con Moon. Entonces, bueno, he recibido algunos comentarios sobre el manual de Arqueras de Naz que ya pues me dejan más tranquilos, de que, bueno, se entiende bastante bien. Hay algunas duditas, siempre hay algunas dudas, ¿no? Sí. Porque hay gente que lo entiende de una forma o de otra, pero bueno, para eso también están los foros de la BGG o pues directamente Twitter o cualquier otro sitio para resolver pequeños detalles, pero en general está la gente jugando sin mucho problema, ¿no? Sí. Y eso me tranquiliza bastante porque creo que es algo que tenemos que hacer como gente que diseña, darnos cuenta de que la carta de presentación de nuestro juego no solamente es la portada de la caja, sino también es el reglamento. Sí, sí. Yo lo quería comentar porque creo que hay que hacer hincapié en esto a futuros autores y autoras que se fijen en esto de los manuales y que utilicen esta pauta u otra. La pauta que tú has usado para mejorar ese manual creo que ha sido correcta y creo que debería seguir utilizándose en otros juegos. Luego, una cosilla que se me ha quedado un poco en el tintero es el tema de cómo ha ido creciendo en cuanto a complejidad el juego, ¿no? Habíamos dicho antes pues que teníamos claras algunas acciones como la OR, la ANZ, la NOT, la XOR. Y a lo largo de los testeos, pues bueno, inicialmente, por ejemplo, yo no tenía más acciones, ¿no? Y la gente me sugirió, joder, pues estaría bien que hubiera alguna acción un poco peculiar, ¿no? Y se me ocurrieron, pues, el uso de bengalas, ¿no? Vamos a hacer que en un punto concreto los villanos de ese pueblo, pues, tiran un... bueno, los villanos los de la villa. Sí, los de la villa, sí. Los de la villa. Tiran una bengala y las arqueras lo ven y disparan ahí las flechas, ¿no? Gastas muy pocas flechas, pero matas también a muy pocos orcos porque es solamente de un territorio. Y luego, como ya pues vi que se entendía bastante bien el tema de hacer selecciones de territorios para buscar cuál es la manera óptima de utilizar nuestras flechas, me fui animando más a meter más cosas de bases de datos y ahí pues metimos la carta de count para contar los estandartes y metimos una carta que es muy 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 de base de datos, que es la carta like, que es para decir que los nombres de los territorios sean como lo que nosotros digamos, es decir, que empiecen por algo, que terminen por algo, que contengan alguna desinencia en medio. Y entonces ahí, para que esta carta fuera bastante poderosa, se me ocurrió que podíamos establecer algunos patrones de los nombres de los territorios independientes de los patrones que ya hay de estandartes. Es decir, que por nombres puedas hacer una serie de selecciones y por estandartes puedes hacer otras diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, como estamos en un rollo fantástico medieval, pues lo que hice fue, esto... como ha dibujado Pedro pues las arqueras y todo esto, se parece un poco rollo vikingo, entonces voy a ir a Google y voy a intentar buscar etimología pues nórdica, vikinga o similar. Y a mí que me gusta bastante todo esto de los orígenes de las palabras, pues llegué a unos glosarios de desinencias, de terminaciones y de nombres y los fui apuntando los que me interesaban, ¿no? Y entonces, por ejemplo, apunté que cliff es montaña, en muchas lenguas, pues en inglés, por ejemplo, se dice así, tal cual, que holm es isleta, que sanz es arena, que vic es puerto, que dal es valle, sten piedra, bec río, nes promontorio o pequeña elevación
y AE se utiliza para muchas palabras que tienen que ver con el agua, ¿no? Entonces, apunté todas estas desinencias y unas cuantas más y hice un poco de combinatoria, y lo que hice fue que todas las diagonales hacia un lado pues tengan el mismo comienzo de palabra, que todas las diagonales hacia el otro lado tengan el mismo final de palabra, y que todas las columnas, es decir, cuando cogemos los territorios desde arriba hacia abajo en el mapa, pues sea en el centro de la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, teniendo eso claro y teniendo estas desinencias que tenía por aquí, eligiéndolas con cierto sentido con respecto a dónde están cada uno de los territorios en el mapa, pues me salían palabras bastante vikingas y que además pues para mí tienen todo el sentido, para la gente no tanto, que tampoco me interesa que sean evidentes para la gente, pero que suenen a algo que podría ser un nombre de ciudad en el Valle de Nad, Uh-huh. pues sí, ¿no? Entonces, esa carta like de repente se convierte, gracias a esta magia de la combinatoria y de los nombres inventados, en una carta que es capaz de hacer cualquier diagonal y cualquier fila, ¿no? Sí, o sea, cualquier horizontal, columna, vertical, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, la combinatoria esa que hemos aplicado, más la etimología, más cómo funciona el like en una base de datos de verdad, que es que puedes coger un cachito de la palabra por el principio, por el final o por el medio, pues ha hecho que el juego tenga una funcionalidad bastante más sofisticada metida por ahí. Uh-huh. Que si estamos jugando con niños muy pequeños, quizá esto les bloquee un poco. La quitas. Se retiran las cartas y ya está. Uh-huh. Eso es, no tiene más. Y luego, bueno, el juego está como bastante limitado porque tenemos solamente 3 bits. Ya me ha dicho gente que esperaba más caña, que esperaba algo más. Ya hemos dicho al principio que está pensado para antes. Es la precuela de Moon. No es la secuela, sí. No es la expansión, no es más. Aún así, este juego es bastante expandible. O sea... Sí. Podríamos hacer otro valle al lado que tenga otro tipo de colores y hacer joins entre los valles. Podemos meter un nuevo color, el estandarte amarillo que estaba en el prototipo. Pues se ha complicado bastante más ese lo probé yo. La creación del mapa. O sea, hay maneras de expandirlo, pero yo, como siempre te he dicho, soy partidario de empezar pequeño, sí. Y si funciona, expandir, más que empezar complicado y andar quitando cosas. Creo que es un acierto empezar por esa sencillez, porque además... se me traba la lengua. Porque además, al añadir este cuarto color, o mismamente ese nuevo territorio completo, también la producción imagino que se elevaría de precio y todo. Uh-huh. O sea, efectivamente, sí. Solamente por meter un estandarte más ya es el doble de losetas, porque... todas las combinaciones que se dan con el resto de colores, pues hace que en lugar de tener 2 a la 3 losetas, pues menos 1, que es la del valle, pues tendríamos 2 a la 4 losetas menos 1, es decir, pasamos de 7 a 15, uh-huh. Sí. Que es más del doble, ¿no? Uh-huh. Y luego las cartas, pues igual habría que hacer alguna variación más para que se puedan hacer selecciones un poco más sofisticadas con tantos colores. Uh-huh. El número de orcos y de guerreros probablemente sea mayor y bueno, pues variaría todo un poquitín. Entonces creo que es mejor machacar el juego tal cual está y pensar en el futuro, pues si apetece y tiene sentido hacer alguna expansión o alguna versión extendida del juego o lo que sea. Y si no, dejarlo como está. Pues no te vas a librar de la última pregunta, porque esta pregunta se la hacemos a todo el mundo que viene a ser entrevistado o entrevistada. Y entonces, pues, a ver, siendo el arte y el aspecto final del juego una decisión, en este caso de Pedro Soto, uh-huh. ¿Qué cambiarías si tuvieras la oportunidad, sin tener en cuenta los costes de producción, etcétera, como siempre? Pues, no sé, me gustaría igual ver por probar, ¿qué generaría tener una ilustración diferente en cada una de las cartas de acción? Yo creo que nos viene mal a nivel educativo, uh-huh. pero creo que este juego lo están comprando 2 perfiles
diferentes, que a veces son coincidentes, pero muchas veces no, de gente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando yo te enseñé a ti el juego, me dijiste, este me gusta más que el Moon. Sí. Y digo, bueno, pues guay, perfecto, porque tiene más tema, el tema está mejor hilado y todo esto. Entonces digo, bueno, pues hay un perfil de gente que le puede interesar el puzzle lógico, pero también le motiva pues que tenga una temática divertida, una temática más épica. Y ha habido gente que ha comprado el juego pasando un poco de la parte informática, y entonces a esa gente yo creo que sí que le vendría bien pues que las cartas de acción tuvieran una ilustración diferente cada una, pero al mismo tiempo pues la gente que lo ha comprado más como herramienta educativa para sus hijos, hijas, pues creo que le va a venir bastante bien el diseño tal cual está, ¿no? A mí, pues Pedro Soto me convenció, y de hecho sí que lo hemos constatado en clases, ¿no? La gente, sobre todo lo que mira es el nombre de la carta, sobre todo lo que mira es el diagrama que aparece, y bueno, ya se ve que es una especie de cuerno de Gondor que están llamando ahí las arqueras de diferentes maneras para que las oigan desde las montañas, pero que no es lo importante la ilustración, ¿no? Entonces, si tuviera presupuesto infinito, bueno, pues haría 500 juegos con las cartas como están y 500 juegos con las cartas de acción con más variedad, y ver un poco las sensaciones que generan cada una de ellas. Yo creo que para el perfil de gente jugona que lo de la informática le da un poquito más igual, pues igual le puede hacer un poco de gracia esa nueva forma de hacerlo. Yo he de decir que la iconografía que tiene el juego y tal y como están las cartas, yo no me fijo en la carta, me fijo en la iconografía también. Y aunque no me fije, al final te fijas, pero si no te fijas en si estás haciendo una función u otra, simplemente con la iconografía también puedes jugar sin tener ni idea y sin tener intención de aprender nada sobre estas funciones. Y creo que es un punto a favor del juego, el que lo puedas jugar sin tener esa pretensión. Bueno, y luego otra cosa que sí que he hecho, no teniendo presupuesto infinito, sino teniendo como amigo a Íñigo Maestro, es que se ha cascado un tapete de juego que es acojonante. O sea, ha cogido todas las ilustraciones de Pedro Soto y las ha maquetado de una forma súper bonita, o sea, con muchísimo gusto. Y en mi vida me hubiese imaginado que el tapete del juego fuera tan chulo. Parte de un trabajo que también había hecho el propio Íñigo Maestro a la hora de portar el juego a Tabletop Simulator. Pues él controla bastante Tabletop Simulator y metió ahí un candelabro, unas flechas que brillan. Sí, o sea, se lo curró bastante para hacer el port a Tabletop Simulator, y entonces a partir de esas ideas que le fueron surgiendo haciendo el port, pues hizo un tapete que es alucinante. O sea, me parece brillante su trabajo, y nada, no quería terminar sin darle las gracias por el mimo que le pone a las cosas, ¿no? O sea, Pedro Soto pues tiene un nombre, y ya todas las gracias que yo le dé pues son pocas, porque ya sabemos lo crack que es. Pero Íñigo Maestro, que está empezando en el mundo de los juegos de mesa, lleva un montón de años ilustrando mil cosas, y siempre ha sido un aficionado a los juegos de mesa, y ahora está dando el salto, ¿no? Empezó con esto, con el tapete, que fue acojonante, y ahora pues nos va a ilustrar el siguiente juego que tenemos en camino, y está haciendo un trabajo espectacular. Maravilloso. Está dejándose ahí los ojos porque está metiendo 1000 horas y estamos contentísimos. Las cartas que está haciendo es que a mí me parecen brutales. Sí, el juego se llama Nobel Run. Sí. Tiene que ver con una carrera por conseguir el premio Nobel, y hay unas cartas de científicas famosas y de tal, pues que son alucinantes. O sea, el diseño, los guiños que le mete, el coloreado, flipante. Doy fe de ello. Y bueno, a ti no te voy a pedir que nos des un consejo para un nuevo diseñador, porque ya damos muchos. Así que, a no ser que tengas que comentar alguna cosita más, damos por finalizado el programa. Nada más, estupendo. Muchas gracias por el rato, que siempre es... No te lo digo nunca, pero ahora que estoy invitado, entre comillas, pues siempre es una gozada compartir este rato contigo. Claro que sí, y más que nos quedan. Aquí finaliza este programa. Recordaros que tenéis las redes sociales tanto
del programa como las nuestras personales abajo en la cajita de información y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.